ya está, justo. Perfecto. Bueno, hola a todos, bienvenidos a una entrevista más de Forma Pedagógica. Vais a ver que es un sitio bastante raro. Yo también estoy vestiendo un poco raro porque estoy en el hospital. Todo está bien, los que me estéis viendo nos vayáis a ver. Estoy muy bien perfectamente, pero por unas pruebas me han metido en un hospital. Pero como nunca se pueden ver las oportunidades, hemos decidido hacer una entrevista. Así que nada, el día de hoy tenemos en nuestra noche de hoy, el día de ella tenemos a Carina Berge, que es psicopedagoga y especialista en psicogerontología. Carina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Buenas tardes, noches, buenos días, como en el momento en que lo estén viendo. La verdad que, bueno, primero, gracias por la invitación y segundo, gracias por, a pesar de, bastante resiliente, a pesar de, acá estamos. Muy bien, sí, sí. No, aparte es que es eso, es que las oportunidades a veces es como, bueno, es el momento, es justo, se puede hacer, pues venga, hagámoslo. Así que genial. Nada, comentaros también que en el día de hoy hablaremos de psicogerontología. Bueno, hablaremos de gerontología y luego de psicogerontología, que es la especialidad que en este caso vamos a tratar con Karina. Karina, bueno, antes de nada, explícanos qué es el término gerontología. Bueno, cuando hablamos de gerontología estamos hablando de las ciencias que estudian el proceso de envejecimiento y que estudian la vejez. Cuando la gerontología se inicia fundamentalmente desde la geriatría como la primer disciplina médica que estudia los problemas de salud médico en la vejez. Entonces, desde ese momento, la gerontología se ocupó desde la geriatría de atender a los problemas de salud médica de las personas mayores. Mucho tiempo hasta que después hubo un desarrollo en función de el crecimiento demográfico, la longevidad, la extensión de la expectativa de vida. La gerontología también empezó a estudiar otros procesos que tenían que ver con las personas mayores y que no se referían solo a lo biológico orgánico. Entonces, desde ese lugar surge este otro aspecto que es la gerontología social. Y la gerontología social trabajaba más en lo que era la prevención y la geriatría trabajaba más en lo que era la atención y rehabilitación. La psicogerontología es una ciencia, una interdisciplina que viene a llegar mucho después porque, a definir bien su campo, porque al principio estaba como, o trabajaba sobre la atención y los problemas psicológicos y psiquiátricos dentro del área de la geriatría, o trabajaba aquellas cuestiones dentro de la gerontología social que hacen al maltrato, a los problemas de diferentes crisis en relación a lo social, como la jubilación, por ejemplo. Hoy por hoy, desde 2005 esta parte, sobre todo una referente y una exponente en Argentina que es la doctora Graciela Zarevsky, ha hecho grandes investigaciones en relación a la psicogerontología y ella ha delimitado un poco también esto lo que es el campo de la psicogerontología desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Qué estudia la psicogerontología? Estudia los procesos de envejecimiento, pero estudia los procesos subjetivos de envejecimiento, esa dinámica, ese proceso psicodinámico, digamos, del envejecimiento tanto normal o resiliente como el envejecimiento patológico. Ya hoy por hoy, la gerontología, como se entendía esta ciencia que era la geriatría por un lado y la gerontología social por el otro, ya no se ve desde ese lugar. Las nuevas teorías hablan de ciencias del envejecimiento. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no es cuando cumplimos 60, 65 o 70 años. Envejecemos desde el momento en que nacemos. Desde que nacemos, envejecemos. Ese proceso de envejecimiento que es a lo largo de toda la vida, lo estudian diversas disciplinas, muchas ciencias, por lo cual hoy hablamos de ciencias del envejecimiento. Ya no estamos hablando de gerontología, sino de ciencias del envejecimiento. Estas ciencias del envejecimiento uno los puede dividir en tres categorías. La biogerontología, que es la parte orgánica biológica, la psicogerontología, que son aquellos aspectos subjetivos de ese proceso de envejecimiento, y la gerontología social, que son esos procesos sociales que hacen al envejecimiento.
Esto como para tener una idea. Yo me ocupo de la psicogerontología, en ese aspecto. Perfecto. Porque en ese aspecto, ¿en qué consiste, en resumidas cuentas? O si se puede resumir, o sea, ¿qué tratáis dentro de la psicogerontología? La psicogerontología trata, dentro del proceso de envejecimiento, cómo cada persona, la individualidad, los procesos subjetivos, lo particular, cómo cada persona se posiciona frente a estas cuestiones del envejecer. Un ejemplo concreto. ¿Sobre qué va a trabajar? Yo me levanto un día, me miro al espejo y digo, ay, me están saliendo unas arrugas y esto me conflictúa, me pone mal. ¿Pero por qué me pone mal esto de...? Y porque yo en un momento pensé que en mi vida, en este momento de mi vida, iba a hacer tal cosa, no lo hice. Todas esas cuestiones que nos marcan, que estamos creciendo, que estamos viviendo, que estamos transcurriendo en la vida, todas esas cuestiones que son parte de el envejecimiento es lo que trata la psicogerontología. Esos aspectos subjetivos, cómo el envejecer, digamos, nos impacta subjetivamente. Eso es individual, es particular, pero hay teorías que se pueden establecer algunos patrones, ¿bien? Generales de, por ejemplo, cuando hablamos sobre los factores protectores, estamos diciendo que las personas tenemos una identidad. Nosotros nos definimos desde la identidad. Y la identidad es un proceso psicológico que va construyéndose desde la niñez, se reafirma en la adolescencia y en la adultez vamos como afianzando esos aspectos nuestros del yo, digamos, esos aspectos nuestros, vamos afianzándolos, que cuando, por ejemplo, nos jubilamos o enviudamos, o hay diferentes situaciones en la vida que pasan, esas cuestiones van como tambaleándose. Si yo toda la vida dije, hola, yo soy Karina Vergés, psicopedagoga, y de repente no soy más psicopedagoga, hay una cuestión de la identidad que no continúa. Claro. Bien, lo que hace en el curso de la vida, en el momento, bueno, nacemos y todo el curso de la vida, lo que hace la etapa y el momento, no la etapa, sino el momento de la vejez, es venir a ponernos en evidencia todas esas cuestiones de la identidad. Y es el momento donde continúa, hay una continuidad de la identidad o hay una ruptura de la identidad. En esos aspectos trabaja la psicogerontología, en promover la continuidad de la identidad y evitar rupturas, porque esa ruptura de que yo toda la vida me dediqué a mi marido, a mi hijo, y de repente mi hijo se fue. Bueno, parte de mi identidad se rompe ahí, no hay una continuidad. Entonces es donde empiezan a generar algunos conflictos y esas dificultades a nivel emocionales terminan repercutiendo, si no se hablan, si no se ponen palabras, si no se simboliza, si no se representan, terminan generando algunas dificultades a nivel en el cuerpo o a nivel cognitivo. Entonces, bueno, es un poco trabajar también no solo desde la atención, sino desde la prevención en la psicogerontología. Eso también se trata, generalmente se suele tratar dando pautas, escuchando y también dando pautas, ¿no? Sobre cómo hacerlo. Bien, es importante esto que vos decís de dar pautas, porque estamos muy acostumbrados de que para tener una buena vejez hay que alimentarse bien, hacer actividad física, que sí es fundamental, hay que tener amigos, relacionarse, que sí es fundamental, pero no estamos dando las pautas que nos ayuden a posicionarnos en la vejez de una manera proactiva. Y las pautas para posicionarnos tienen que ver con factores protectores, factores psíquicos protectores, esto lo desarrolla la doctora Zareski, que implican el cuestionamiento y la reflexión sobre prejuicios y sobre estereotipos que tienen que ver con la vejez, con poder anticiparnos a esas ideas y representaciones que tenemos sobre la vejez. Nosotros podemos pensar que el ser viejo es estar enfermo, es tener Alzheimer, es decrepitud, es aislarse, es mal humor. Todas esas ideas que nosotros tenemos sobre la vejez nos van a marcar nuestra propia vejez.
Entonces, poder cuestionarse esas ideas, poder reflexionar sobre esas ideas, reconocerlas, son un factor protector de construir eso, porque hay otras vejeces, no hay una vejez. No, la vejez no es una sola. Hay tantas vejeces como personas, porque incluso los trayectos de vida, el tránsito de la vida, es muy diferente en las personas. Cuanto más grandes somos, más heterogéneos y más diversos son las características de las personas. Claro. Porque, ¿cómo era aquella frase que me dijiste el otro día de que no era patrimonio exclusivo de la vejez? Bien, otro de los factores protectores tiene que ver con esto de tener en cuenta la finitud. Los seres humanos somos seres finitos, ¿bien? O sea, la muerte es parte de lo que es la vida. Nacemos, nos desarrollamos, morimos. Esto es una idea que tenemos siempre presente de que, o que deberíamos tener presente, de que somos seres finitos. Pero la muerte no es un monopolio de la vejez. La muerte sucede en cualquier etapa de la vida, o sea, porque es parte, no es que hay una cuestión de lógica natural, biológica, de la semilla que plantamos y el árbol que se seca a los miles de años. Eso tiene que ver con un desarrollo, un crecimiento biológico, pero psicológicamente no implica eso. Biológicamente es la curva, es digamos esta curva ascendente de llegar a la cúspide y bajar, que es la declinación física, pero psicológicamente no, psicológicamente tenemos una curva que va ascendiente, no baja la curva psicológicamente. Entonces, tener en cuenta de que somos seres finitos nos permite pensar que tengo proyectos, tengo objetivos, tengo metas, y esto implica pensar que no porque tengo tal o determinada edad me voy a morir. Uno se puede morir lamentablemente o cuando pasa, y no es monopolio de la vejez la muerte, es monopolio del ser humano y de los seres vivos. Los seres vivos morimos. Entonces, es parte de la vida. Porque, ¿qué dudas traen o cuáles son las dudas más o menos más generales que suelen traer cuando tratáis con, bueno, o que suelen llevar los pacientes en este caso? Bien, las primeras, las consultas más comunes tienen que ver con el miedo al deterioro cognitivo, a las demencias, y que entonces, ¿qué es lo que se hace? El miedo ante esto, o porque hay una historia familiar que tenga que ver también, que es predisposición para, ¿qué se hace con este panorama cuando vienen las personas a consultar sobre esto? Sí, hay una necesidad de entrenamiento cognitivo, por supuesto, pero también hay que poder representar, simbolizar y poder decir en palabras, poner en palabras aquello que para mí personalmente implica ser viejo. Si para mí ser viejo, yo he construido, como te comentaba la otra vez, de que cuando son niños, porque esto tiene que ver con la crianza incluso, cuando son niños les decimos se murió de viejo, entonces esto de asociar la muerte con la vejez va a llevarnos a los sujetos a pensar indefinidamente de que a medida que vamos creciendo nos vamos acercando a la muerte, y que esa muerte puede ser muy difícil en relación a las dificultades y a las patologías que podamos tener. Hay patologías que pueden prevenirse desde la mediana edad, es decir, desde los 40, 45, 50 años, podemos prevenir un montón de patologías y podemos pensar y planificar y anticiparnos a un envejecimiento resiliente. Esto quiere decir a un envejecimiento sin malestar psicológico. Puede que tengamos insuficiencia renal, para decirte algo. Sí, pero a pesar de esa insuficiencia renal, yo no tengo caídas porque no estoy cayendo en la vejez, no tengo dificultades cognitivas, no solamente porque hago las tareas mecánicas y repetitivas y cognitivas que son muy buenas, sino porque también puedo trabajar y pensar que más allá de todo lo que pierdo, en lo que era joven y lo que no lo soy, también gano. Gano tiempo para decidir lo que quiero hacer. Tengo autonomía. Eso también es muy importante tener en cuenta esto. Lo que se gana en la pérdida. No es solamente pérdida. Puedo perder
velocidad, puedo perder distancia en cuanto a lo que puedo caminar, correr o lo que puedo hacer desde lo físico, pero gano mucho desde lo psicológico, porque tengo un montón de experiencias que me sirven para tramitar esto del envejecimiento de otra manera. Claro. Pero eso es poder ver la otra carita de la moneda, porque siempre vemos como una cara de la moneda. Exacto. Sí, porque no tenemos en cuenta que generalmente muchas veces es como lo enfocas, no como, luego es como lo vives, pero parece que primero lo tienes que vivir, luego lo tienes que enfocar, ¿no? Y en esto es como, realmente a veces al revés, es primero enfócalo y luego vívelo porque así lo vas a vivir. Es que enfocar la vejez implica la construcción que hicimos y que hicieron de nosotros socioculturalmente en una época determinada sobre ser viejo. Entonces vamos a vivir nuestra vejez en función de eso. Y hay miles de ejemplos. Cuando uno ve, por ejemplo, los medios de comunicación, las publicidades y esto de las cremas anti-age y todo lo que tenga que ver antiedad, cuando planteamos la antiedad, estamos planteando el no vivir, porque quien no tiene una edad y va cumpliendo edades, no va viviendo. Entonces, es una cuestión de mirada, porque yo puedo pensar que vivir y esta cuestión de la edad, no solo puedo mitigar arrugas o puedo mejorar el cuerpo, sino todo este bagaje que yo construí y que traje y que me sirve para pararme de otra manera. La pandemia ha hecho que los adultos mayores puedan reconocer un montón de capacidades que tenían construidas. ¿Por qué digo esto? Porque el aislamiento para muchos de nosotros fue caótico, fue muy complejo, pero muchos adultos mayores estaban acostumbrados y habían construido herramientas para el tiempo este de detenerse. De venir trabajando, la jubilación te detiene y bueno, vos construís una manera de salir de eso. Entonces, adultos mayores tenían esas herramientas, las tienen todavía. Sí, porque es verdad que el propio confinamiento a veces en la sociedad en que vivimos, por aparte que sea un sistema, digamos, o una enfermedad o un virus que sea externo, que sea lo que te pare, nuestro propio confinamiento a veces es la misma edad de jubilación, ¿verdad? Eso, o sea, se suele tener, o sea, soléis tener pacientes con ese perfil, ¿no? De que de repente llega a su final de vida productiva. Bueno, no, se continúa, pero ellos piensan, o incluso, efectivamente, la sociedad determina que a los 65 se acaba la edad productiva, ¿no? Y entonces, esa es la segunda. Sí, esa es la segunda consulta, digo. La primera tiene que ver con el miedo a la demencia, porque ser viejo es demente, tener un problema de la demencia senil, dijeran, o sea, lo cotidiano es lo senil, cuando en realidad no existe la demencia senil, pero bueno, las demencias, ¿sí? Cualquiera de las demencias, que no es solamente Alzheimer, hay otras más. Bueno, ese es el primer miedo. El segundo es que a veces vienen los hijos o las hijas a consultar porque desde que mi mamá o mi papá se jubilaron, están decaídos, no saben qué hacer, los incitan a que hagan actividades, que está bien que hagan actividades, pero esas actividades tienen que posibilitar no solo la actividad por la actividad misma, para que lo saque y no piense en que dejó de trabajar, en que está jubilado, sino que esa actividad tiene que servir justamente para pensar y elaborar eso. Para decir, ahora que estoy jubilado o jubilada, puedo hacer esto otro, puedo pensar en esto, o puedo recuperar esos deseos y esos proyectos que tenía y que antes no los podía hacer porque nunca tenía tiempo. Entonces, Claro, porque un parón, generalmente, o socialmente también se ha construido una conciencia sobre un parón, cualquier tipo de parón, ¿no? Sea personal o sea un cambio, se construye como una decadencia en vez de un 2.0 de lo que puedes hacer, ¿no? Sí, y esto es lo que impacta en la identidad. La identidad, esa discontinuidad en la identidad, es lo que provoca el malestar en el envejecimiento, desde lo psicogerontológico. Cuando nosotros nos reconocemos en el trabajo que hacemos, en los vínculos que tenemos, en las relaciones, en
en el trato, en lo que yo soy, en lo que hago, o en esto de en la relación intergeneracional. Todo esto hace a la flexibilidad, los cambios, la adaptación a los cambios. Todos estos son factores que intervienen, que son los indicadores de esta continuidad o ruptura en la identidad. Por eso yo vuelvo al concepto de identidad, porque es fundamental, y en esto me animo a hacer una comparación, porque para que se entienda bien, es como en la adolescencia. En la adolescencia, Arminda Verasturi, cuando hablaba de los duelos de la adolescencia, decía el duelo del cuerpo perdido, decía el duelo de la imagen de los padres, ¿bien? Como cuestiones a elaborar psicológicamente para la construcción de la identidad. Esa identidad que después se va a ir afianzando a medida que vamos transcurriendo en la vida. Bueno, en la vejez pasa algo muy parecido, porque hay un duelo por ese cuerpo perdido. Claro. Hay un duelo por los hijos, ya no por esa imagen de los padres, pero sí por el desprendimiento de los hijos. Y hay un duelo por esto de lo social también, porque la sociedad tiende a reivindicar y a poner en valor la juventud como si fuera una cuestión de panacea y de paraíso terrenal, cuando en realidad va en detrimento de otros momentos de la vida. Cada momento de la vida tiene sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas. Bueno, en la vejez pasa algo así con la identidad. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros en la adultez, en la mediana edad, ya hemos construido esta identidad, venimos afianzando esta identidad, y en la vejez es donde entra en esta cuestión de tambalearse, se conflictúa, se eclipsa en función de darnos cuenta del proceso de envejecimiento, del momento en el que estamos en el proceso. De acuerdo a cómo resolvemos eso, va a ser el tipo de envejecimiento. ¿Va a ser un envejecimiento con malestar o va a ser un envejecimiento resiliente? Claro. Dependerá de las capacidades que tengo para continuar en estas cuestiones de identidad tan fuertes. Por eso yo apunto mucho al trabajo que podemos hacer anticipatorio, al aprender a envejecer. Aprender a envejecer implica mirarnos antes, reflexionar antes sobre esas ideas que tenemos, empezar a pensar antes qué cuestiones planificar, qué cuestiones podría hacer ya una vez que no me dedique tanto a esto, una vez que mi círculo social, mi red social se achique, cómo voy a seguir extendiendo esa red social. Todas estas cuestiones hay que ir pensándolas antes para poder tener no solo más años de vida, gracias a la ciencia y la tecnología, sino con mejor calidad de vida esos años. Claro. Sí, yo conocí un compañero de mi padre que él se prejubiló antes, trabajaba en banca, se prejubiló antes, y entonces estuvo yendo durante 4 o 5 sesiones al psicólogo, y recuerdo que ya en la última sesión, en la 5, le dijo el psicólogo que ya le veía preparado para afrontar, porque él empezó a preparar planes, porque claro, en banca te jubilas, pero te jubilas relativamente joven aún, y todavía puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces él venía extrañado porque le había dicho que ya estaba preparado, ¿no? Y entonces él se quedó, me acuerdo que le dice a mi padre, y dice, pero yo preparado no estoy. Y le dice mi padre, ¿cómo que no estás preparado? Dice, ¿pero qué te ha dicho el psicólogo? O sea, ¿por qué te ha dicho que estás preparado? Y dice, porque realmente lo que he hecho en estas 5 sesiones es ir ahorrándome el disgusto de cuando ocurra. Dice, creo que ya tengo ideas para ahorrarme el disgusto, ¿no? O sea, sí, claro, porque estoy anticipando un poco porque parece como que se acaba a esa edad, que es que te cortan todo y efectivamente te meten en una caja y de ahí no sales. Y no se está, o sea, culturalmente también no se aboga por la seguir, porque tu cerebro sigue activo. O sea, incluso ya se sabe que neurológicamente sigue habiendo conexiones, puedes seguir creando memoria, y es como efectivamente eso no se hace, ¿no? Incluso en el ámbito familiar o cualquier tipo de... Sí, eso es lo que a eso apunto cuando digo los prejuicios, los estereotipos que se generan desde la crianza, desde que somos niños, en las familias, en las escuelas, en las instituciones que transitamos durante la vida. Siempre están esos estereotipos donde pareciera que a determinada edad ya como que pasamos a un segundo plano no solo en lo social, sino, bueno, en lo biológico, en lo social y ni hablar de lo psicológico que no estaba ni contemplado. Pero voy a
cuando uno dice, bueno, en psicogerontología también se trabaja mucho, sobre todo en mi área, desde la psicopedagogía, que es uno de los aportes que hace la psicopedagogía, en la reorientación vocacional. Esto tiene que ver con encontrar vocacionalmente un proyecto de vida. Y no es porque antes no lo tuvimos, es porque es después de haber transitado y haber generado en nuestras experiencias, en nuestro momento de trabajo, determinadas cuestiones, también podemos seguir podemos seguir siendo activos y productivos, porque esa es una también clasificación, la clase pasiva, o que ya no están dentro del mercado laboral, entonces ya no pueden producir nada, cuando en realidad no son ni clase pasiva ni productivos, todo lo contrario hay, y que no tienen que ver con la edad. Podés tener 90 años y generar productivamente un montón de cosas. Lo que pasa que esto es poder encontrar ese proyecto de vida. Y esta es una de las frases de Graciela Zareski, de la doctora, que dice, es vivir hasta la muerte y no hacia la muerte. Yo puedo tener 90 años y decir, bueno, yo quiero en 5 años ser psicopedagoga, como pasó acá en Argentina, una señora de 90 años empezó psicopedagogía a estudiar con la nieta. Bueno, y si se da, se da, y si no se da, no se da, pero nadie sabe eso. O sea, yo a mi edad también puedo decir, en 5 años quiero hacer tal cosa, y si se da, y si no, no. O sea, se entiende que no tiene que ver con una cuestión de número de edad, sino de posicionarse psicológicamente frente a la vida. Claro. Y es una posición que no es desde el optimismo simplemente, no es un optimismo simple el que estoy planteando. Estoy planteando una postura consciente, reflexiva, muy reflexiva, o sea, autorreflexiva, de poder decir, a pesar de todo esto y en función de todas estas herramientas que yo tengo, puedo hacer tal cosa. Sí. No puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Claro. Ya exacto. No podré dedicarme a ser bailarina clásica, pero puedo, no sé, coser tutú para las que bailan. Hay diferentes cosas que uno puede llegar a hacer, pero digo, ese pasaje del no puedo hacer esto porque ya no me da el cuerpo, ya no me dan las relaciones sociales para esto, ese pasaje no es tan simple porque estuvimos toda una vida limitados por los prejuicios y los estereotipos. Muy bien. Sin dolor ni nada, ¿cómo te encuentras de la sensibilidad y todo? Todo genial. Perfecto, ¿cuánto me alegro? Pues nada, pasar buena noche. Cualquier cosa que necesiten me avisas, ¿vale? Gracias. Esto es lo que tiene el directo. Muy bien. Muy bien, bueno, por lo menos pasan y te controlan, eso está bueno. Pero sería que no te controlen. Sí. A veces me gustaría bueno, o sea, por lo menos el control es simpático, es bastante de muy buena forma. No, pero bueno. Sí, es que yo creo también que, o sea, eso se ve, ¿no? Desde, bueno, yo he visto, por ejemplo, en mí un proceso, yo estudié la tercera carrera ya con 35 y he visto ese proceso. O sea, he visto una reinvención, porque estudié pedagogía, venía de psicología y estudié de repente, bueno, al año siguiente, pedagogía, y efectivamente me tocó estudiar con gente de 20, 25 años más joven que yo. Y es verdad que lo que nunca pensé que podía hacer, incluso me fui de Erasmus. Aquí Erasmus es irte a estudiar a otro país europeo con una beca. Bueno, me fui el año pasado a convivir también con gente con 20 y algo, ¿no? Y es verdad que ese cambio es un clic que hace tu cerebro también si quieres, pero te das cuenta, efectivamente, ya no puedes vivir tus 25 años o tus 21, pero sí que puedes vivir los 25 años de otra persona y tus 40 a un moldeamiento muy parecido, porque todavía tenemos recursos. O sea, a veces parece, de hecho la gente se sorprende que yo con 40 parece que tengo 140. Porque la gente piensa, bueno, pero con 40 no, es que 40 es un poco más que 25, pero tampoco es tanto. O sea, es como... Y que lo que pasa es que más allá de la edad, o sea, vos podés, vos a lo mejor no tenés el reflejo cognitivo que pueden llegar a tener los de 21, la rapidez en determinadas cuestiones, pero tenés una experiencia de vida de haber hecho
otro trayecto en una formación académica, o haber hecho cursos, o haber, que te da un entrenamiento cognitivo muy diferente. Entonces, a la hora de generar una reflexión, es muy probable que tus herramientas sean mucho mayores que las de alguien de 21 o 25. Esas son cuestiones que no ponemos en la balanza. Siempre estamos viendo en la comparación del número, la distancia que hay entre ese número, entre un número y otro, y lo que implica socialmente esa distancia, de que porque sos más joven tenés siempre tenés a favor si sos más joven, nunca tenés a favor si no sos más joven. Eso es lo que hay que dar como otra mirada, que es la otra cara de la moneda, es lo que hablábamos recién. O sea, está bien, yo no, como el más joven no puede hacer la profundidad de reflexión que puedo hacer yo, con 40 años, como decís vos, y con el trayecto que tengo. Ese es mi capital. Y el otro tiene su capital. Lo interesante es poder generar una construcción entre estas dos, intergeneracionalmente, una construcción diferente. Y esto a mí me parece muy potente la psicogerontología, como la psicopedagogía. Yo vengo como muy coherente en mi vida, vengo como una línea muy coherente en mi vida, porque vengo trabajando desde la psicopedagogía, que es interdisciplinaria, a la psicogerontología, que es interdisciplinaria. Entonces, estas construcciones que son de diferentes ámbitos que tengan que ver con las ciencias sociales en este caso, pero que vienen de diferentes disciplinas y ciencias con miradas distintas, hacen un cuerpo teórico muy diferente que te da la posibilidad y la amplitud que no te cierra una sola disciplina. Entonces, por eso esto de mirar diferentes lugares o de diferentes lugares el mismo objeto. En este caso, el proceso de envejecimiento y la persona que envejece, el sujeto envejeciente, desde lo subjetivo, desde los procesos psicológicos. Y en mi caso, desde el aprendizaje. Porque esta mirada, digamos, o este enfoque que tú empezaste a seguir, ¿te venía ya de lejos o fue por una larga formación la que al final llegaste a dedicarte a la psicogerontología? Desde la psicopedagogía yo hice una especialización en adolescencia primero. Entonces, yo me dedico también y trabajo con adolescentes y por eso también encuentro estos paralelos entre la adolescencia y la vejez, porque son momentos de la vida muy importantes, donde se redefinen cuestiones tan complejas como la identidad en un momento de la vida como la adolescencia y con las herramientas que podemos tener desde la adolescencia, y en la vejez, que es otra cosa. Y después empecé a trabajar, yo doy clases, coordiné muchos años, 10 años, una carrera, que es una tecnicatura superior en asistencia gerontológica. Bueno, después hice algunas formaciones en cuidadores, y eso me fue acercando a la gerontología. Y después, bueno, empecé, dije, acá me gustaría especializarme en eso, y bueno, la especialización en psicogerontología, y ahora cursando la maestría en psicogerontología. Vale. Ahora me encuentro cursando eso, digo, bueno, porque bueno, estoy como enamorada y apasionada. Veo todo color, claro, ¿viste? Cuando uno le ve los colores, todos los mejores colores. Es que eso tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Cuando te identificas con algo, que puede ser cualquier cosa, pero sobre todo cuando te identificas, cuando hay una correspondencia entre lo que haces y lo que obtienes, eso es como clave, que eso no tiene edad, ¿no? Eso, o sea, se puede ver en nuestros ejemplos que no hay una edad, porque es también, o sea, sobre todo yo lo veo mucho en Europa, el eterno mensaje de a los 18 haces una cosa, a los 22 otra, luego haces esto, es como todo muy regulado. Cuando se va viendo también, porque la sociedad va cambiando también, obviamente, se va viendo cómo eso no tiene tanta edad. O sea, hay cosas que es verdad, efectivamente, hay unos ritmos a veces, pero se puede seguir cursando. Hay carreras, hay profesiones, hay estudios que se pueden seguir cursando, siempre y cuando uno efectivamente se vaya identificando con ese tipo de cosas. Sí. Bueno, América Latina, particularmente en Argentina, hay cuestiones de ritos sociales muy marcados todavía, hay lugares todavía bastante más conservadores y tradicionales, no solo desde los ritos sociales, sino también desde las aperturas disciplinarias y desde la ciencia, donde todavía se entienden en muchos espacios la gerontología desde lo geriátrico. Entonces vos decís, vos sos psicogerontóloga, ¿y qué haces? Nadie entiende que es porque la gerontología es la geriatría. Entonces,
todavía existe, todavía hay mucho camino para andar y para transitar. Por eso me parece bárbaro la apertura de espacios para que podamos hablar esto y que llegue a las personas y se enteren y que se informen, porque lo principal es informarse, porque hay algo particular en esta carrera. Los que nos dedicamos a las ciencias del envejecimiento somos los únicos profesionales que nos dedicamos a algo que nos va a pasar y que nos pasa. El ginecólogo no puede hacerlo sobre sí mismo, el oftalmólogo no puede hacerlo sobre sí mismo, el dentista no puede hacerlo sobre sí mismo, pero nosotros que trabajamos sobre el envejecimiento podemos hacerlo sobre nosotros mismos. Y de hecho, hay que trabajar primero nuestros prejuicios, nuestras maneras de mirar la vejez, porque es en función de eso cómo vamos a trabajar con los demás. Entonces, es la única carrera que uno se hace sobre sí mismo lo que le va a hacer al otro, o sea que es importante también tenerlo en cuenta eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, aparte, es verdad que, bueno, yo creo también casi muchas partes de la profesionalidad, o en este caso la especialidad de psicología, tiene que ver mucho también, porque yo recuerdo que cuando estudiaba psicología en psicopatología, hay momentos en los que pensaba que tenía todo. Vas estudiando y de repente empiezas a ver, a ver síntomas, y es como ir conceptualizando los síntomas y poniéndolos, porque al final puede ser que tú los tengas, pero puede ser que los trabajes, ¿no? Pero a fin de cuentas, claro es trabajar con un concepto. Eso sí, cuando uno estudia desde lo psicopedagógico, que estudiamos pedagogía y psicología y hacemos la intersección en el aprendizaje, uno puede ir viendo esas cosas también, pero esto no tiene que ver con reconocer que yo puedo llegar a tener determinado síntoma o signo, sino con que yo soy un sujeto envejeciente igual que el otro con quien trabajo. ¿Bien? Yo me dedico al envejecimiento, me dedico a trabajar sobre el envejecimiento, a investigar sobre el envejecimiento, a intervenir con otros en sus procesos de envejecimiento, pero yo estoy en mi propio proceso de envejecimiento también. Entonces, eso te posiciona en otro lugar, a otras profesiones. A mí me puede doler una muela, pero yo no puedo sacarme la muela sola como dentista. Tengo que ir a alguien que lo haga por mí. Y es diferente. En esto nos iguala, porque somos sujetos envejecientes. Sí. Pero, bueno, intervenimos y por eso también la necesidad de revisar primero las propias concepciones sobre la vejez. Claro. Hay ideas muy siniestras, muy nefastas sobre la vejez y esas ideas son las que van a ir determinando nuestra manera de envejecer si no las revisamos, las cuestionamos. Hay procesos sociales muy marcados que se vienen dando, como vos decías, hay procesos que se vienen dando, esto de cuestionar algunos ritos, el tema de la maternidad mucho más prolongada, la menor tasa de matrimonios, hay como una cuestión, y voy diciendo algo que es como, bueno, nacé, estudiá, traen un trabajo, casate, tenés hijos, después tenés nietos, después te morís. Como la lógica, digamos, se viene como interpelando esa lógica, se viene como cuestionando esa lógica. Entonces, eso nos ayuda mucho también a poner y hablar de cuestionar lo que estamos diciendo que es la vejez, que no necesariamente es eso. No todos los viejos o las viejas terminan en una residencia. No todas las residencias son residencias, algunos son geriátricos, justamente porque trabajan desde la geriatría. Otros son hogares, otras son residencias. Bueno, eso también. Esa es la tercera consulta de los hijos, de qué hago qué hacen con el familiar cuando ya no puede estar en la casa. Eso también conflictúa mucho a la familia. Esta idea, por lo menos en Argentina, de, me da culpa el hecho de llevarlo a un lugar, dejarlo ahí, como hay que trabajar todo eso porque a veces es necesaria la internación y a veces no. A veces es necesario pensar cuál es el lugar para esa persona. No todos los lugares son lo mismo. Entonces también no es tan simple, digo, no es tan simple. Porque cuesta, sueles tener casos en los que ves decir, por más que trabajo, la concepción no se acaba de entender o los avances son más lentos. Suele ocurrir, ¿no? Mira, es mucho más complejo cambiar la representación del adulto mayor en el adulto mayor que en las otras generaciones. Porque hay como una cuestión ya mucho más instituida, mucho más estructurada de qué se debe ser y cómo se debe ser viejo.
Las generaciones más jóvenes, sobre todo en esto de que también hay otra apertura, se habla mucho más, hay mucho más acceso al conocimiento y a la información, entonces eso también cambia la configuración en la creación de las representaciones, ayuda mucho, bueno, los hijos entienden más que los padres, digo. Cuando vienen los hijos a consultar, entienden más que los padres. Pero a mí me gustaría rescatar algo muy importante. Más allá de que las personas, cualquiera fuera la edad o cualquiera fuera la situación que tenga, me refiero a si hay una demencia y la persona no reconoce a otras, como en el Alzheimer, por ejemplo, sigue siendo un sujeto, sigue siendo una persona, sigue siendo un sujeto con deseos. A mí me parece muy importante esto. Es lo que muchas veces trabajo con la familia. No reducir a esa persona a un objeto de cuidado. Puede estar cuidado en el mejor lugar, en el más caro, con los mejores recursos, con todo lo mejor, pero sigue siendo un objeto de cuidado. O puede estar en un lugar que no tenga todos esos recursos, pero es una persona, es un sujeto. Se reconoce y lo reconocen como sujeto. Aunque no reconozca a nadie. Hay estrategias y hay cuestiones para pensar y trabajar en las residencias donde justamente uno tiene que entender cuál es la perspectiva desde la cual trabajan, la perspectiva gerontológica desde la cual trabajan. Trabajan desde esta perspectiva de, bueno, vivir hasta la muerte o hacia la muerte. Eso es fundamental. Sí. Sí, aparte que, claro, es fundamental sobre todo porque el contacto es tan directo y va a influir tanto en cómo lo haces, que efectivamente lo tienes que llevar ya puesto. Es como ir ya premeditado como profesional de saber cómo enfocarlo, porque es el día a día, efectivamente. Es una profesión que luego que es constante, no es una profesión de 8 horas de oficina o 3 horas y luego desconecto, no. Es que tu día a día es de trabajos así, ¿no? O sea que... Y sobre todo porque se necesita mucha capacitación en esto. Sí. Bueno, estamos todavía, hay discusiones teóricas en esto de la gerontología y las ciencias del envejecimiento para incluir un montón de desarrollos teóricos y prácticos que se vienen haciendo desde otras disciplinas que no intervienen en la medicina, por decirte algo que es hegemónico. Un modelo médico hegemónico es el que por lo general subyace en las prácticas. Eso, estamos como deconstruyendo eso, y bueno, hay que ir pasando también a la capacitación, no solo de los profesionales, sino a la psicoeducación, educar a las familias también, educar a las familias para que eduquen a sus hijos desde otras miradas, trabajar en las instituciones, en las escuelas, para que se eduque a los sujetos desde otras miradas, no de esta mirada de la adolescencia o la juventud como la única edad donde uno tiene todo. Claro. Aunque no sea así, porque la vivencia después de cada adolescencia, no de la adolescencia, de cada adolescencia, es bastante más traumática, ¿eh? No tiene que ver con una cuestión muy placentera. Sí, exacto, aparte que uno, o sea, los que hemos pasado ya de la adolescencia, no la recuerdas tan exuberante. Sí. O sea, recuerdas muchos más fallos incluso que en la adultez. O sea, recuerdas muchísimas más catástrofes, tanto emocionales como personales, que es verdad que recuerdas momentos mucho más en clave, sobre todo los emocionales, pero cuando tiras de hemeroteca te das cuenta que la juventud no era tan... O sea, eso que se dice divino tesoro no era un tesoro, pero a veces no era, a veces era más perjudicial que divino, ¿no? Porque te hacía cometer mucho. Y que los tesoros son en relación en cada momento de la vida. El tesoro de la niñez no es el tesoro de la adolescencia, no es el tesoro de la juventud, no es el tesoro de la adultez y no es el tesoro de la vejez. Cada momento de la vida tiene su propio tesoro. El tema es si yo me quedo aferrado al tesoro de otro momento, no voy a poder reconocer el tesoro de este momento. Y eso genera un envejecimiento con malestar. Porque ahí hay una nostalgia y no una reminiscencia, no un recuerdo que me genere un placer de ese recuerdo y que por más que haya sido un momento complicado, yo hoy lo recuerde desde un lugar que no me genere tristeza, depresión, como la nostalgia. Exacto. Pero si yo quedo prendido a ese pasado, si me quedo ahí enganchado a ese pasado, es muy compleja la vivencia de la vejez en el momento actual. Exacto.
Porque se puede trabajar, ¿verdad? O sea, se puede trabajar una perspectiva mucho más positiva de la visión del pasado que no la eterna visión negativa, ¿no? Que se tiene, que parece que las dos refuerzan, pero es verdad que a la hora de afrontarlo refuerza más negativamente la visión nostálgica, ¿no? Que la visión Sí, el tema es que la idea es promover recuerdos que tengan que ver desde la reminiscencia. La reminiscencia es este proceso donde el recuerdo es organizado de manera tal que las personas recordamos desde algún lugar que nos genera un reconocimiento de ese pasado. Un reconocimiento positivo, negativo, pero un reconocimiento. Y que tenemos la distancia para saber que ese pasado quedó en ese pasado. La nostalgia, en cambio, nos lleva a un recuerdo mucho más desde la tristeza, desde el dolor, desde eso que perdí, que no vuelve, y nos deja como más anclado en esa sensación de pérdida que no puedo recuperar. Y desde ese lugar es más difícil poder vivir un envejecimiento resiliente, porque nadie puede pensar en proyectos de vida futuros si está anclado en el pasado. Exacto. Entonces, poder resolver ese pasado y decir, bueno, a pesar de esto, está esto otro, que no será exactamente lo que quiero, pero es otra cosa, y puedo también reconocerme yo en esta otra cosa, reconocer parte de mi vida, reconocer parte de toda mi existencia, también esta trascendencia, dejar algo en eso que voy a producir, también es muy importante. Porque esa es otra, o sea, la idea de la trascendencia, ¿no? De qué dejo o qué lego a las generaciones que vienen. Y el legado es desde una... Claro, pero el legado no es solo, bueno, tengo un hijo para que me cuide cuando sea vieja, o que eso es fatal. Eso es fatal, es una condena fatal. Bueno, y eso sale mucho, digo, por lo menos los domingos en las familias argentinas sale, bueno, sí, él me va a cuidar cuando yo sea vieja, pobre los chicos, porque ya vienen como diciendo, bueno, ya me tocó esa cruz y así la llevaré. O sea, es como muy complicado, porque uno termina respondiendo a los mandatos. Entonces, hay una cuestión ahí a revisar. Y el legado no tiene que ver con un otro, sino con lo que yo puedo producir para todos. No solo para ese otro, sino para todos. Aunque sea una planta que dejé en el jardín. O sea, no tiene que ver con algo grande. Tiene que ver con algo que me reconozca a mí, que me recuerden a mí en relación a eso. Exacto. Sí. De hecho, esto es algo que cada día se intenta como, bueno, yo creo que también es una oportunidad de conciencia de qué dejaré, pero no solo para mis hijos, sino qué dejaré en general, ¿no? Yo creo que también esto se ve mucho en poetas, en escritores, en artistas, de legado para la gente. O sea, ya no el dinero que dejaré para mis parientes, sino lo que voy a dejar cuando ya no esté, ¿no? Es una cosa ahí. Sí. Y hay personas que están solas y que, sin embargo, a pesar de que están solas, también hay un legado. Hay un legado en lo que hacen todos los días. A eso voy, porque si no, uno piensa que si no soy Borges, Benedetti, te estoy tirando los nuestros, ¿no? Bueno, Benedetti es de Uruguay, pero es vecino. Pero te tiré Borges como diciendo, bueno, me voy a poner la camiseta argentina. Digo, como cualquier escritor, digo, o cualquier alguien que genere desde el arte, también, películas o música o lo que fuere, no significa en esa escala solamente. Cuando uno lega lo que ha podido resolver en uno. Es decir, yo puedo legar incluso palabras y que alguien en algún momento diga, che, ¿te acordás cuando mi viejo, mi vieja me decía tal cosa? Mi tía. O ¿te acordás cuando la vecina decía tal cosa? Digo, para que no se relacione solo a lo familiar, como un legado familiar, sino uno está en el recuerdo del otro. Y ese recuerdo depende de lo que hagamos. Entonces, la actividad que tiene de fondo una reflexión, una autorreflexión sobre cuál es mi proceso de envejecimiento, cómo me imagino yo siendo vieja, cómo me imagino haciendo qué siendo vieja y hago actividades en función de eso, es una de las actividades preventivas principales desde la psicogerontología.
Muy bien. Sí, porque otro día te aplazo a que hablemos sobre también cómo ven otras culturas el tema del envejecimiento. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Yo creo que esto sería bueno hablarlo. Sí, porque eso también, porque... claro, hablamos desde una visión muy occidental, pero es verdad que existen otras visiones que también Occidente ahora está, sobre todo, efectivamente, para afrontar este tipo de temas, también se está cogiendo de la civilización occidental, o sea, oriental, del budismo, etcétera, etcétera, el cómo se afronta estas cosas, que ellos llevan años afrontándolas, ¿no? Llevan miles. Sí, yo lo pienso desde este lugar, me parece genial porque el mundo se divide en dos, en los viejos buenos y en los viejos malos, o sea, está bueno ser viejo o estar malo ser viejo. Claro. Una cosa así se divide el mundo, en el tema de la vejez, digo. Y también lo pienso desde este lugar. Nos ha obligado a mirar otras culturas el hecho de vivir más años. ¿Por qué? Porque vivir más años y vivir más años desde el malestar, desde la patología, no es vivir más años. Vivir más años es vivir con calidad de vida. Y otras culturas viven más años con calidad. Entonces, nos ha obligado a decir un poco, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en otras culturas? ¿Cómo viven más años y con mejor envejecimiento? Y creo que tiene, bueno, la psicogerontología, que es más o menos lo que yo me especializo y que sería de lo que más o menos podría hablarte, creo que tiene algunas respuestas con respecto a eso y que tienen que ver con esto de la continuidad en la identidad, que es algo que en otras culturas está. Y sobre todo hay en otras culturas, que acá no, que tiene que ver más con la gerontología social, es la representación sociocultural de ese momento de la vida. Que eso también es fundamental. Como fue en algún momento la niñez. La niñez no, los niños no fueron siempre los reyes, hubo momentos donde no, después pasaron a ser el centro de la escena donde se les podía comercializar con productos para ellos, después fue la adolescencia, y la vejez, hoy los adultos mayores tienen, como es un mercado muy grande también, están teniendo una cuestión de, por eso también se habla, sí, nada es casual, las cosas no surgen porque sí, más allá de todas las cuestiones sociales, la economía también pone en agenda un montón de temas. Y bueno, bienvenido sea también para poder hablarlo y para poder informarnos y aprender y mejorar nuestra calidad, porque esto de aprender a envejecer tiene mucho de autogestión, de que yo lo puedo hacer, teniendo en cuenta e informándome sobre algunas cosas, yo puedo envejecer con resiliencia. Claro. Sí. Bueno, Karina, un placer enorme, no, más allá de enorme. Un placer enorme y te invito a hacer otro y hablar más, porque es verdad que se me ha pasado la hora prácticamente volando y es un tema muy interesante creo que para hablar muchas más horas, ¿no? Muchísimas más horas. Porque encima yo creo que lo interesante, creo que lo has explicado estupendamente como para que cualquiera pueda entender el punto de vista, ya que efectivamente es un tema muy álgido siempre, pero muy poco tratado y muy poco visto. O sea, se trata desde otros enfoques, pero nunca desde, sobre todo, el que has planteado, ¿no? Así que, nada, agradecerte de corazón. No, yo la verdad que te agradezco muchísimo, me encantó la propuesta desde el primer momento, creo que hay que generar espacios de charla, de debate, de información, de que la gente se acerque, de que se informe, porque bueno, hay mucha confusión también, estamos desde los psicogerontológicos particularmente y desde la gerontología en momentos de crecimiento y eso... Bueno, eso es importante, el desarrollo también y la llegada a las personas. No sirve la ciencia si no llega a las personas. Entonces, esto que vos haces de acercar la ciencia a las personas es fundamental. Y es hermoso, la verdad, a mí me encanta. Yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado y que yo haya podido explayarme como me explayo porque hablo un montón, pero la verdad que, a mí me apasiona, me encanta y me sale así. La verdad que te agradezco muchísimo y cuando quieras tomamos algún tema y lo charlamos de nuevo. Perfecto. Pues vamos en contacto, ¿de acuerdo? Así que nada. Bueno, genial, enorme. Muchas gracias. Chao, querida. Chao, nos vemos. Hasta luego.